Hoy es un día especial porque estamos creciendo en cómo orar, cómo debemos orar. Hablamos el domingo pasado del poder de la cruz, el poder que hay en la cruz, el poder que hay en permitir que Dios haga su buena voluntad en nosotros. Le voy a pedir a Lemus si me baja un poquito el retorno. Usted está condenado a escucharme, pero yo no. Me gusta escucharme bien despacito. Si no somos mucho hablando, ¿no? Soy yo, es mi otro yo, es... El poder de la cruz, y hoy vamos a hablar de orar como hijos, entender que somos hijos, la posición que tenemos. Entendemos que vivimos a la manera y en la voluntad de Dios. Y el título es Oramos como hijos, oramos desde el Hijo de Dios. El primer hijo soy yo, el segundo hijo es Cristo. La palabra de Dios y el mismo Señor nos decía, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí? Y esto muchas veces fue la excusa para pedir cualquier cosa y si Dios no lo contestaba era porque algo pasaba y realmente esta frase nos habla de pedir en la voluntad del Padre, entender como hijos que todo lo que Dios permite en nuestra vida es lo correcto. Aunque con nuestros ojos no lo podemos ver, aunque muchas veces con nuestros ojos queremos cosas y Dios tiene otra, y a veces tenemos el temor, el miedo o la incertidumbre de pensar que la voluntad de Dios no es tan buena como mi propia voluntad, ¿no? Así que, bueno, el domingo hablábamos de esto, del poder de la cruz, y mencionábamos un texto que era Timoteo capítulo 1, verso 7, pues no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de dominio propio. La vida que Dios nos ha implantado es una vida que nos gobierna. Por eso nos habla de fortaleza, amor y de buen juicio. No proviene de mi buen juicio, no proviene el amor que expreso desde mi amor. La fortaleza que Dios nos ha dado no es nuestra propia fortaleza, ni perfeccionar nuestra fortaleza, sino que es una vida que ha sido implantada en nosotros y nos hace vivir en la voluntad del Padre. Cristo en nosotros, decíamos el domingo, es el poder que nos da de estar gozosos hoy. Estamos gozosos no por las circunstancias, no por lo que pasa, no por lo que vivimos, no por los pronósticos. Vio que todos hacemos algún pronóstico, no, el lunes va a pasar esto, va a pasar lo otro. Estábamos con las votaciones y a ver quién iba a salir con qué presidente, y bueno, si gana este y si gana aquel, y lo que va a pasar y lo que no va a pasar. Tenemos pronósticos siempre humanos, pero los pronósticos de Dios siempre colaboran con su propósito en nuestra vida. Por eso debemos aprender a crecer en Él y poder aceptar lo que Él nos ha dado. Que no es aceptar que, bueno, esto es lo que nos toca vivir, sino es comprender que lo de Dios siempre será mejor que lo nuestro. Esto es innegociable. Lo de Dios siempre es mejor que lo mío. Nos gozamos en el hoy, no por el hoy en sí, sino porque nos gozamos en su realidad. Hay una vida en nosotros que se manifiesta en fortaleza, en dominio propio, se manifiesta en un buen juicio, en vivir para hacer su voluntad. El domingo hablábamos y decíamos, estar gozosos no es la ausencia de problemas, ni siquiera es saber que Dios está en control de todo, es experimentar y transmitir la realidad de Dios. Y decíamos una frase para anotar, gozo es el resultado del Cristo manifestado en nosotros. No estoy gozoso por las circunstancias, ¿sí? Más allá de que podemos estar contentos o tristes por las situaciones que pasan. Puedo estar desilusionado o puedo sentirme traicionado por alguien. Pero el tema del gozo no depende de nosotros. No viene de mí el gozo, sino procede de la vida que nos habita. Vamos a la Escritura.
Dijimos, gozo es el resultado del Cristo manifestado en nosotros. No importa la situación o la temporada que me toque vivir. Sé que Dios está en control de todo, aunque yo no lo vea. Eso es fe, es vivir en la fe del Hijo de Dios y no en la mía. El domingo hablábamos de esto. Dios no ha perfeccionado nuestra fe. Esto es un paso mayor, es entender que Dios no perfecciona nuestra fe, porque la Biblia dice que Él perfecciona nuestra fe, ¿sí? Pero cuando Él se manifiesta en nosotros, ya la Escritura no habla de perfeccionar nuestra fe, ni de que nuestra fe sea como un grano de mostaza. Esto es un grado muy primitivo de fe, o muy primario. Dios nos habla a través de la Escritura de vivir en la fe del Hijo de Dios, ya no perfeccionar nuestra fe. Pues esto es lo que queremos hacer, siempre queremos perfeccionar algo, siempre queremos que nuestra fe crezca, y si nuestra fe sería como un grano de mostaza, y esto es bíblico, pero las Escrituras en el Nuevo Pacto nos habla de que no es nuestra fe, sino que nuestra fe es el primer grado, ¿sí?, en el conocimiento de Dios. Cuando le conocemos a Él, vivimos a través y en la fe del Hijo de Dios. Habacuc, fíjese, en el antiguo pacto el profeta la tenía muy clara. Habacuc decía en Habacuc 3:18, dice, me gozaré y me alegraré en el Señor de mi salvación. Habacuc habla y dice, aunque la higuera no florezca, aunque todo vaya mal, aunque la producción no sea la adecuada, aunque no haya comida, aunque la realidad sea adversa, yo me gozo en el Señor de mi salvación. Ya Habacuc nos hablaba de que el gozo de él no estaba influenciada por la situación, por la temporada, por lo que le tocaba vivir. Porque ciertamente nos va a tocar vivir tiempos difíciles, tiempos fáciles, tiempo de abundancia, tiempo de escasez, tiempo donde las situaciones o los vientos no sean a favor humanamente. Pero cuando entendemos que lo bueno y lo malo, como dice la palabra, colabora para bien con los hijos de Dios, dejamos de ver temporalmente lo que sucede. Muchas veces una situación adversa termina cumpliendo la voluntad de Dios en nosotros, y pasado ese momento, ese tiempo, podemos decir, hasta acá nos ha ayudado el Señor. Parecía de muerte, parecía que todo se terminaba, pero Dios manifestó su gloria y su poder. Habacuc decía, me gozaré y me alegraré en el Señor de mi salvación. El gozo de Habacuc no estaba en las circunstancias, porque evidentemente eran adversas, sino que estaba en la salvación que habitaba en su vida. No era por lo temporal, no era por lo que había pasado, sino que él se gozaba en la salvación de su Dios. Gozo proviene de salvación. Gozo es el fruto de una victoria, de la victoria eterna de Cristo. Me toque lo que me toque vivir. Cuando los hijos de Dios empezamos a vivir en esta realidad, comprendemos, empieza a ver y a manifestarse una paz. Miren, el domingo hablaba justamente de esto. Me ha tocado ver personas en grandes mansiones encerrados en una casa y depresivo. Y me ha tocado ver personas en un ranchito o muchas veces en un hospital con un pronóstico tremendo, gozosos, alegres y con ganas de vivir. Entonces uno dice, ¿cuál es la realidad? ¿Qué marca la realidad de los hijos de Dios? Las temporadas, ¿sí? Los pronósticos políticos, los pronósticos económicos. Ciertamente cada uno de nosotros, y si bajamos y hablamos con cada uno de nosotros, hemos visto y hemos experimentado en distintas temporadas la mano de Dios, ¿sí? Su realidad. Y hemos dicho, gracias Señor, porque esto no lo pude haber logrado por mí mismo. En tiempos difíciles aparece algo donde Dios te muestra y te dice, ¿te das cuenta que no sos vos, soy yo? Y Él nos enseña en cada temporada a confiar en Él, a crecer en esa confianza. Por eso la palabra nos habla de vivir en la fe del Hijo de Dios. Lo mencionamos solamente Gálatas 2:20 para ir avanzando en la edificación del mensaje. Gálatas 2:20
lo leíamos el domingo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Crucificar significa morir, morir a mi realidad. Estoy juntamente crucificado con Él. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo que vivimos en este cuerpo natural, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya Pablo entendía que no vivía en su propia fe. Ya él entendía que no era perfeccionar la fe que había recibido. Incluso a Timoteo le dice, él empezó a ver esa fe que había sido heredada de su madre y de su abuela. No era una fe copiada, no era una fe imitada, sino que el mismo Pablo le decía, esta misma fe que habitó en tu abuela y habitó en tu mamá. Por eso, incluso Ariel nos hablaba el sábado y nos decía y destacaba la fe de los discípulos en la tormenta, ¿no? La realidad era complicada, pero Jesús dijo, pasemos al otro lado, y ellos creyeron en esto, a pesar de que en el medio se complicó. A pesar de que en el medio se manifestaron dos tipos de fe. La fe que confiaba en Dios desde pequeño. Los discípulos conocían a un Padre que estaba en control de todo. Pero cuando la situación se puso complicada, fueron e increparon a Jesús. Y vemos por el otro lado a un Jesús que entendía, sabía, pero también experimentaba a través de su vida otra realidad. Los discípulos sabían que Dios estaba en control de todo y Jesús experimentaba la realidad de Dios. Que ni la muerte ni la vida podía apartarlo del amor de Dios. Y estas son cosas que hemos entendido en este tiempo. Pueden quitarme la vida, pero nunca pueden quitarme a Cristo. Esto lo mencioné el domingo y ya pasamos al tema de hoy. Y hablaba de justamente de no perfeccionar nuestra fe, sino como hijos de Dios, decir yo renuncio a mi fe para vivir en la fe del Hijo de Dios. Porque mi fe es limitada. Mi fe tiene una medida, tiene un tamaño. Pero cuando vivo en la fe del Hijo de Dios, no hay imposibles. Mi fe tiene imposibles, pero la fe del Hijo de Dios, no. En mi niñez he imitado la fe de mis abuelos, de mis tías, de mi padre, de mi hermano. Fue mi pastor, fue un poco mi papá. He imitado muchas veces la fe de mi esposa en ciertas circunstancias en la vida, de hombres y de mujeres que marcaron un norte, que nos mostraron cómo vivir honrando a Dios. Pero qué maravilloso en la adultez espiritual poder decir que ya no vivo por mi fe, sino que vivo en la fe del Hijo de Dios. Qué maravilloso cuando entendemos que mi fe tiene limitaciones. Puedo decir, Señor, no quiero vivir más por mi fe. No quiero perfeccionar más mi fe. No quiero utilizar más mi fe, porque mi fe tiene una medida. Pero la fe del Hijo de Dios no tiene medidas. La fe del Hijo de Dios es la fe que crece y que no hay imposibles. ¿Cuántas veces hemos vivido con una fe prestada? ¿No? ¿Le ha pasado a usted? Hemos escuchado testimonio, hemos visto personas maravillosas y un poco hemos imitado su fe. Hemos tratado de imitar su fe, pero claro, es un grado primitivo, es un grado de mucha niñez cuando yo quiero imitar la fe de un hombre o una mujer de Dios. Pero cuando quiero que la fe del Hijo de Dios habite en mí, no hay imposibles. No hay imposible para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Gozarnos en el hoy es confiar en Dios, es tener su propia fe. Hebreos 11.1, si usted me acompaña, Hebreos 11.1, yo lo voy a leer en la Reina Valera 2020, nos habla de los héroes de la fe, de aquellos que recibieron lo que estaban esperando. Estos hombres, estas mujeres, y ahí nos relata, sí, sería bueno que lo
lo revise un poco cuando vaya a su casa, cómo esta nube de testigos, ¿sí? Nos ha confirmado. Nosotros tenemos nuestra propia nube de testigos, hombres, mujeres de Dios, que habitaron en medio nuestro y ya partieron con el Señor, pero que nos mostraron un norte, que nos enseñaron cómo vivir agradando a Dios. Hebreos 11:1 nos habla de la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es confiar que lo que espero lo voy a recibir. ¿Sí? Es la certeza, es la convicción de lo que no se ve. Pero aquí también nos habla de una promesa. Todo, y cuando leemos, vemos que estos héroes de la fe, estos hombres y mujeres, no recibieron lo que pidieron, sino recibieron lo que Dios les había prometido. Claro, anticipando la gran promesa que era el Hijo de Dios, ¿no? Estas son promesas anticipando la gran promesa que estaba por venir. Dijimos, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es confiar que lo que espero lo voy a recibir. Y me hacía dos preguntas. ¿Qué espero? Porque si es la certeza de lo que espero, es la convicción de lo que no se ve, mi pregunta es, ¿qué espero? Punto 1. Que se haga como yo quiero, eso, sí, a todos sí pongo. Que se haga como yo quiero, y sí, siempre quiero que se haga como yo quiero. 2, que se haga como Dios diseñó para mi vida. Claro, si lo veo humanamente, quiero que se haga como yo quiero. Pero si lo podemos ver desde Dios, vamos a renunciar a lo nuestro y vamos a decir, Señor, yo sé que lo que vos tenés diseñado para mi vida es mejor que incluso lo que he soñado y he imaginado. ¿Qué espero? ¿Que se haga como yo quiero o que se haga como Dios diseñó para mi vida? Hay un grado, el otro día hablábamos de esto, hay un grado superior a confiar que voy a recibir lo que espero. ¿Sí? Porque lo que espero, y está hablando allí en hebreo, era lo que Dios había preparado y prometido. Ellos no estaban esperando lo que querían, sino que hicieron su promesa, la promesa de Dios. Hicieron suya lo que Dios había preparado. Hay un grado, por eso le digo, hay un grado superior a confiar que voy a recibir lo que espero. ¿Sí? Y el grado superior es saber que y tener la certeza de que Dios ha preparado, o lo que Dios ha preparado, es mejor que lo que espero. Es difícil esto, ¿no? Pero este es el grado superior a esperar que se haga como yo quiero. Es esperar y es confiar que lo que Dios ha preparado es mejor que lo que yo espero. A mí me gustaría, porque me lo hago yo la pregunta, Ezequiel, ¿vos realmente creés que lo que Dios ha preparado es mejor que lo que vos querés? Y humanamente no. Pero si lo vemos desde la Escritura, lo que Dios ha preparado para tu vida y para mi vida es mejor que lo que vos querés. Aunque muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, esto es parte de mi naturaleza. Hay un grado superior a confiar que voy a recibir lo que espero, es saber y tener la certeza de que Dios ya ha preparado, lo que Dios ha preparado es mejor que lo que espero. Romanos 12:2 dice, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No dice, tu voluntad será la de Dios. Dice que la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta, pero no puede, y lo hemos dicho miles de veces, no puede ser solamente una información. No puede ser algo que repita todas las mañanas, sino que tengo que avanzar al punto de que sea mi realidad, sea mi deseo, sea mi experiencia de vida y ya no una experiencia prestada, un testimonio que escuché. Si algo que Dios hizo en la vida de alguien, en algún momento tiene que ser nuestra realidad. Y no solamente una proclama. No, la voluntad de Dios, que todo lo hemos dicho.
La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y casi es una frase de resignación para algunos. Y bueno, pastor, no lo veo, no lo creo, pero bueno, ¿qué va a hacer? Me toca vivir esta y de acá del pozo te digo, y bueno, viste, la voluntad de Dios es buena y agradable. ¿Me ponés la tapa? Gracias. Casi como un sepulcro nuestra realidad. Casi como decir, y bueno, la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta. No, mi hermano. En algún momento tenemos que crecer y decir, voy a desechar mi fe, voy a dejar de tratar de que mi fe crezca para vivir en la fe del Hijo de Dios, porque eso dice la Escritura, porque estoy crucificado. El crucificado no tiene sindicato, el crucificado no tiene vacaciones, y no le digo que no se vaya de vacaciones, no se me asuste, algunos ya la está preparando, la está saboreando. No le digo que no tiene que tener vacaciones. Digo que cuando uno está crucificado ya no tiene voluntad propia. Esto es lo que dice, yo estoy juntamente crucificado con Él. Pablo estaba diciendo, ya mi voluntad no vale nada. ¿Por qué? No como una resignación de que, bueno, tengo que vivir haciendo la voluntad de Dios, sino como aquel que experimentó y dijo, no, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta porque lo he comprobado. Como iglesia tenemos que crecer a que algunas cuestiones dejen de ser resignación o solo una proclama, sino que sea una realidad en nuestra vida. Y realmente podamos decir, Señor, yo quiero hacer esto, pero hace tu voluntad. Hablábamos de Jesús, ¿sí? Pudiendo hacer algo bueno. Creo que si lo vemos con ojos humanos, cuando ayunó 40 días y 40 noches, no estaba mal que convierta una piedra en pan. Tenía el poder y tenía la autoridad, entre comillas, la autoridad. Porque Jesús dijo siempre, yo no hago mi voluntad, yo hago y digo lo que el Padre me dice que haga y que diga. Él pudiendo convertir una piedra en pan, ninguno de nosotros hubiésemos dicho, oh, qué gran milagro hizo el Señor. Convirtió y le tapó la boca al enemigo, porque el enemigo se lo dijo medio con sarna y el Señor convirtió esa piedra en pan. Podría ser un gran testimonio. Pero Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Pudiendo haber convertido la piedra en pan, dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra que sale de la boca de Dios. Lo que sale de la boca de Dios, dijimos miles de veces, que es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es Cristo. Es Cristo hecho persona. La palabra, dijimos, que sale de la boca de Dios está en Juan 1:1. En el principio la palabra estaba en Dios, en el principio la palabra era Dios. Y todo fue creado por Él y para Él. Jesús estaba diciendo, pudiéndolo hacer, voy a hacer la voluntad de Dios. Y este es el grado superior a que los hijos de Dios tenemos que avanzar. Vivir en la fe del Hijo de Dios. Vivir en una fe que deja de hacer lo que quiere, aunque lo puede hacer, sino decir, Señor, yo puedo hacer esto, pero muero a mi voluntad para hacer lo que vos has diseñado para mi vida. Porque a veces hacemos la voluntad de Dios porque no nos queda otra. ¿A cuánto le ha pasado? Decir, bueno, viste, no. Hacemos la voluntad de Dios. Pero claro, no nos quedó otra. Ya estamos arrinconados en el precipicio y no nos queda otra decir, bueno, hacemos la voluntad de Dios. Pero qué maravilloso es vivir ya no por nuestra fe, sino a través de la fe del Hijo de Dios, porque hemos sido crucificados y porque el crucificado no tiene voluntad. El crucificado vive en la voluntad del Hijo de Dios. El poder de resurrección en Jesús se manifestó después de la cruz. Era un poder que habitaba en Él. Era un poder que lo impulsaba a Él, pudiendo hacer su voluntad, como en aquel momento que mencionamos, pudiendo haberlo hecho a su manera y ninguno de nosotros lo tendríamos como un gran milagro,
Él dijo, yo no hago mi voluntad. Lo puedo hacer, pero no hago mi voluntad. Yo hago la voluntad del que me envió. Y los hijos de Dios tenemos que entender que somos enviados. Soy enviado a mi casa, soy enviado a mi trabajo, soy enviado entre los míos. Jesús hacía la voluntad del Padre y no la suya, pudiéndolo hacer. Dijimos, estar gozoso no es la ausencia de problemas, ni siquiera saber que Dios está en control de todo. Es experimentar y transmitir la realidad del Hijo de Dios en nosotros. Es una vida que nos gobierna, es una vida que nos impulsa, es una fuerza que nos impulsa más. Gozo es el resultado del Cristo manifestado. No es la manifestación de Ezequiel, es la manifestación del Cristo a través de Ezequiel, a través de los hermanos, a través de la iglesia. Esa es la voluntad de Dios. Gozo es el resultado del Cristo manifestado en nosotros, de la realidad de su salvación, como decía Habacuc. Hoy me gozo en su salvación, no en la temporada que me toca vivir. Seguramente Habacuc en lo humano tendría que haber cambiado de región. Si en esta región hay hambre, vayamos a otra. Si en esta región hay problema, busquemos otra. Busquemos una solución natural, inventemos algo, a ver que Dios nos dé ingenio para hacer algo. No, Él se goza, a pesar de que tomamos decisiones, como hijos de Dios, tomamos decisiones. Pero nuestro gozo no viene del bienestar temporal, sino que realmente nos gozamos en el Señor y esa es la fuerza que nos impulsa, su salvación. ¿Por qué vivimos? Porque vivimos, en la fe del Hijo de Dios, podemos orar como conviene. Recuerda, a principio de año hablábamos y un tema de oración y de pedido al Señor fue enseñanos a orar, enseñanos cómo orar, enseñanos a orar como nos conviene, porque ciertamente orar podemos orar de distintas maneras, pero los hijos de Dios oran como les conviene. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Tesalonicenses 5, 16 dice: estad siempre gozosos. Dijimos que el gozo proviene de la vida que nos habita, no de la realidad que me toca vivir, no de las circunstancias. ¿Por qué? Porque la vida que me habita es eterna. Las situaciones y las circunstancias no. Podemos tener un tiempo malo y el tiempo malo se va a terminar. Podemos tener un tiempo bueno, ¿sí? Y vio esos amigos que son gauchos, ¿viste? Vos le decís, que te preguntan, ¿cómo estás? La verdad que estoy re bien, ya se te va a pasar. ¿Sí? ¿Nunca te dijeron así? A mí me lo han dicho. ¿Estás bien? Ya se te va a pasar, quédate tranquilo. Estar bien o estar mal humanamente pasa. Sí, en el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción, pero confíen, porque yo ya he vencido al mundo. Estaba hablando de tiempo pasado, no estaba hablando de tiempo futuro, no estaba hablando de la victoria en la cruz como algo que iba a suceder, sino que el Hijo de Dios estaba hablando de una victoria eterna, no una victoria que iba a pasar, era una victoria eterna. Yo he vencido al mundo. Esta es la realidad en que vivimos, es el gozo de la salvación que verdaderamente se expresa en nosotros. Estad siempre gozosos. Fíjese, continúa. Orad sin cesar. ¿Sí? Orar constantemente. Dar gracias a Dios en todo. También en todo. Cuando los tiempos son buenos y cuando los tiempos no parecen tan buenos. Decir, Señor, gracias, porque mis ojos dicen que es un mal tiempo, pero esto no te toma por sorpresa. ¿Cuántos entienden que a Dios no lo toman los tiempos por sorpresa? A mí me tomó por sorpresa, pero a Dios no. Nos pueden sorprender las situaciones, pero a Dios no. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿En dónde? En Cristo Jesús.
Tenemos que dar gracia en todo porque nuestra posición no es esta tierra, nuestra posición es en Cristo. Si yo estoy en Cristo, si yo vivo por Él, si yo he sido crucificado a mi propia vida y vivo en la voluntad del Hijo de Dios, me pueden sorprender las situaciones, pero no me pueden quitar el gozo de mi salvación. Hoy hablaba, no voy a decir el nombre, pero hoy hablaba con uno de los pastores y me decía, te digo la verdad, humanamente es un tiempo complicado, difícil, pero estoy experimentando un gozo, una alegría, me levanto por las mañanas con una gana. Ese es el gozo de la salvación. Eso es entender y comprender que nuestra vida no está regida por las circunstancias. Las circunstancias son pasajeras, pero el reino de Dios en nosotros es eterno. Esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús, que estén gozosos y sean agradecidos en todo. No apaguen el espíritu. Algunos estamos medio intermitentes, ¿no? Cada tanto le bajamos el volumen. Hay una vida que nos gobierna y te dice cómo y qué tenés que hacer. Pero como yo quiero hacer otra cosa, ¿no? ¿Cuánto tienen? Yo todavía lo tengo, le puse un... Ahora, cuando me conviene, le subo el volumen y digo, gloria a Dios. Cuando no me conviene, esto nos pasa a todos. Sabemos claramente qué debemos hacer, pero tomamos nuestras propias decisiones. Yo lo hago constantemente para darme cuenta que no tenía que haberlo hecho. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías. Mire, hemos tenido profeta en nuestra tierra, ¿eh? Hemos tenido profeta. Si yo le hubiese hecho caso a aquellos que me marcaban desde chico, me decían, ese, métele por acá. Y uno tiene malos consejos y buenos consejos, y uno sabe qué consejos vienen de Dios y qué consejos son complicados, ¿no? Hemos tenido, la profecía por excelencia es la palabra de Dios, ¿no? Y es Dios hablando a través de la palabra, pero Dios ha puesto hombres y mujeres al lado tuyo que bien te han marcado el camino y lo hacen. Y muchas veces Dios hablándonos. Examínenlo todo, retengan lo bueno. O sea que no me dice que hay cosas que no las... Ay, no. Tenemos que examinar absolutamente todo. Porque a veces vienen cosas a nuestra vida que decimos, esto es bueno y no lo es. O esto es malo y termina no siendo. Como hijos de Dios, como hombres y mujeres que no han apagado al Espíritu, ¿sí? Que no lo tienen a veces con volumen y a veces sin volumen, sino que somos impulsados por una vida que nos gobierna. Entonces, como hay una vida que nos gobierna, tenemos la autoridad del Hijo de Dios, porque ya no vivo por mi fe, porque mi fe es limitada, porque mi fe a veces mueve montañas y a veces no me da ni para vivir el hoy. ¿A cuántos le ha pasado vivir en tiempos sin fe? ¿Por qué? Porque es nuestra fe, es mi fe, es una fe que hoy resucito un muerto y mañana no quiero ni orar por la comida porque estoy desconfiado. Pero cuando desecho mi fe para vivir en la fe del Hijo de Dios, ya mi fe no es como un grano de mostaza. Mi fe es una fe que logra los imposibles humanos, pero conquista lo que Dios ya ha preparado y ha diseñado para nosotros. Es una fe que ve como Dios, es una fe que habla como Dios, es una fe que hace que todo sea como Dios ha diseñado. Pero para esto tenemos que morir a nuestra voluntad. No puedo vivir en la fe del Hijo de Dios si no atravesé esa cruz. Si no vivo cada día para subir, si no le saco la escalerita a la cruz, ¿no? Porque a veces le ponemos la escalerita, ahora me subo, ahora me bajo. ¿Sí? Yo muchas veces le he dicho, Señor, dame 5 minutos, me bajo de la cruz y a este lo reviento. ¿Sí? O no, desde la cruz no puede reventar a nadie. Claro, no, tenés que dar la otra mejilla. Pero no dar la otra mejilla porque no me queda otra. Te doy la otra mejilla y la tercera no está escrita. Ojo, había algunos que decían, es bíblico, más vale dar que recibir. Entonces la primera está escrita, la segunda también, ojo que la tercera. Entonces hay que sacarle la escalerita a la cruz, ¿sí? El ascensor,
y hoy hago la voluntad de Dios y mañana me bajo y porque yo veo que las cosas pueden ser de otra manera, tomo mi propia decisión. Para vivir en la fe del Hijo de Dios, dejo de ver las cosas como yo quiero. Mi fe deja de ser como un grano de mostaza o como una gran montaña. ¿Sí? Dejo de, pero si quizás tú... No. Mi fe la he desechado para vivir en la fe del Hijo de Dios. Una fe que me hace vivir como Él quiere, en su gobierno. Examínenlo todo, retengan lo bueno. Apartados de toda clase de mal. Toda clase de mal. Esto está hablando a hombres y mujeres que se han subido a la cruz y han permanecido ahí. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Estamos gozosos y dijimos que la paz no es un lugar o un tiempo, es una persona. La paz o el gozo es una persona, son distintas manifestaciones de una misma persona en nosotros, de una misma vida que nos gobierna, de una vida que no se deja influenciar por las situaciones, por los tiempos buenos o los tiempos malos, sino que realmente hace la voluntad de Dios. Y se lo dice a alguien que todavía me cuesta. No lo hablo desde la realización, ¿sí? Porque a veces pensamos que los pastores hablan y uno dice, ay, qué maravilloso el pastor ya. Está crucificado, se crucificó solo. No se puede sacar, está ahí. Qué bárbaro. La esposa le debe prender una vela todas las mañanas. Lo mira y dice, santificado sea Ezequiel. No. No, lo hablo no desde la realización, sino desde el proceso y la decisión constante de decir, Señor, yo puedo hacerlo a mi manera, pero renuncio a hacerlo a mi manera para hacerlo a la tuya. Renuncio a tomar mis propias decisiones para tomar las decisiones que te convienen. Renuncio a orar como quiero para orar como me conviene. Y el mismo Dios de paz os santifique. Es imposible, si no experimentamos un Dios de paz en nuestra vida, ser santificados. A veces queremos que las cosas simplemente sucedan. Y las cosas simplemente no suceden en Dios. Porque vivimos en una realidad. Es necesario morir a mi fe para vivir en la fe del Hijo de Dios. Es necesario atravesar esa cruz y tomar la decisión cada día de crucificar mi voluntad para hacerla de Dios, para dejar de hacer lo que me conviene, para orar como me conviene y vivir como realmente me conviene, que es vivir en la voluntad del Hijo de Dios. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se conserven irreprochables hasta la venida del Señor Jesucristo. Está hablando de un ser íntegro. No habla, bueno, esta parte está santificada y esta no. Esta parte le pertenece a Dios y esta no. Esta decisión la tomo yo y esta decisión la toma el Señor. Es decir, Señor, todo lo que hago, lo hago por tu causa, porque me conviene. No miro como me conviene humanamente, sino que hago tu voluntad, porque tu voluntad me conviene. Porque tu voluntad le conviene a mi matrimonio, porque tu voluntad le conviene a mis hijos, porque tu voluntad le conviene a mi familia. Hemos dicho cientos de veces, yo no tengo que ser el mejor esposo, tengo que ser el esposo conforme al corazón de Dios. No tengo que ser el mejor papá, porque el mejor papá va a malograr a sus hijos. Jesús decía, ustedes son malos padres y dan buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Es necesario que yo sea el padre conforme al corazón de Dios y morir al padre que quiero ser para ser el padre que Dios ha diseñado. Morir al esposo que quiero ser para ser el esposo que Dios diseñó para mi esposa. Porque mi esposa será la esposa que Dios diseñó cuando yo sea el esposo que Dios diseñó. Porque si no será ojo por ojo y diente por diente. Patricio nos hablaba de generosidad y de ofrenda y de cómo el Señor decía, si tenés algo contra alguien, dejá tu ofrenda y andá y pedir perdón. Y nos contaba una situación que le tocó vivir. Pero claro,
Si dos están mirando como le conviene, no hay reconciliación. Para que haya reconciliación, uno debe morir. Para que haya reconciliación, tiene que haber un crucificado. Para que haya reconciliación y para que se manifieste el poder de la resurrección en lo que Dios ha diseñado, porque dice que lo está reconciliando todo, tiene que haber un crucificado. ¿Y sabe quién es el crucificado? El Hijo de Dios. ¿Y sabe quién va a ser crucificado? El que viva como el Hijo de Dios, el que quiera vivir en la fe del Hijo de Dios, el que quiera vivir como Dios. Humanamente vamos a medirnos y vamos a ver si tengo razón o no. Y Patricio nos hablaba de una oportunidad donde él tuvo que ser el crucificado. Tuvo que morir a lo que él quería para que se produzca lo de Dios. Lo de Dios quiero que esto quede como una verdad. Lo de Dios no se va a producir hasta que yo no crucifique lo que quiero para vivir a lo que Él ha preparado. A veces pensamos que es solamente pedir a Dios y Dios va a acomodar las cosas. Y lo hemos dicho miles de veces, hay situaciones donde debemos orar y decisiones donde tenemos que tomar las decisiones. Y tomar decisiones como nos conviene. Y cuando decimos cómo nos conviene, es como Dios lo ha diseñado. Alma, cuerpo y mente. Dice, el que os llamó es fiel. Dijimos que somos enviados. Hemos sido llamados, ¿sí? Dice, cuando yo sea crucificado, dijo Jesús, a todos atraeré a mí. Y nosotros a veces pensamos, dice, bueno, estamos atraídos por Jesús. Cuando yo sea crucificado, a todos atraeré a mí. Y continúa diciendo, un crucificado y todos fueron crucificados con él. Y crucificado no físicamente, sino a mi propia voluntad. El que los llamó es fiel y cumplirá su palabra. Nuevamente, su palabra. ¿Quién es su palabra? Cristo. Si lo tendríamos que ver como con el entendimiento que tenemos, diría, nos habla de la formación de Cristo en nosotros. Su palabra, Él cumplirá su palabra, Él cumplirá lo que ha dicho. Él cumplirá lo que diseñó. Él cumplirá lo que preparó para tu vida, tu familia, tus hijos. Pero lo de Dios no se va a producir hasta que yo no me vuelva a subir a la cruz. Hasta que deje de tener sindicatos. Hasta que deje de protestar con Dios y decir, a mí me parece que negociemos esto, Señor. Ok, te hice caso en un montón de cosas. Esto negociémoslo, ¿sí? Cedo esto, te doy aquello, esto lo hago y esto no. No, con Dios es imposible hacer negocios. Lo que Él ha dicho significa lo que Él nos habla del desarrollo de Cristo en nosotros. Él que los llamó es fiel y cumplirá su palabra. Romanos 8:26, acompáñeme, ya estamos llegando al final. Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra necesidad para que oremos como nos conviene. ¿Cómo? ¿Hay una manera de orar que no nos conviene? Evidentemente sí. Evidentemente cuando oro y pido lo que quiero, porque lo pido en mi fe. Lo pido a través de lo que yo quiero. Pero cuando vivo en la fe del Hijo de Dios, hoy hablaba con una mamá y me decía, pastor, no sé qué hacer más con mis hijos. Digo, tus hijos son grandes y más que orar y decir, Señor, yo sé que vos estás en control de todo. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, o sea, evidentemente te toca una parte, ¿sí? No te preocupes por tus hijos, descansá en la fe del Hijo de Dios que tiene control de todo, hace tu parte. Sé fiel al Señor, viví para hacer su voluntad, pues yo ya no puedo vivir para que se haga la voluntad. Mis hijos vienen a la congregación porque los traigo yo.
El día de mañana, si siguen viniendo, es porque va a ser una decisión de ellos. Y ya tendré que confiar, y hoy confío en que Dios tiene todo bajo control. Hoy confío en que Dios está en cuidado de todos, que no estará en cuidado, Él está en cuidado, pero Él cuida todo lo que está en su voluntad. Esto es lo que hablamos siempre. Él cuida todo lo que está en su propósito. Si yo estoy fuera de su propósito, puedo clamar por protección, pero no estaré protegido. Porque Dios no hizo un negocio conmigo. No me dijo, no, Él es mi siervo y lo voy a proteger. No, voy a disfrutar de los cuidados de Dios si estoy en su voluntad. Voy a disfrutar de los cuidados de Dios si vivo en esa cruz. Si mi vida está contenida en su voluntad y en su propósito, y si vivo para hacer su voluntad. Si estoy fuera de la voluntad de Dios, puedo orar mucho, pero estoy orando como no me conviene. Oro como me conviene, y Dios tendrá que mostrarnos cómo nos conviene orar. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad para que oremos como conviene, pues no sabemos, y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con palabras que no podemos entender. O sea, clamamos a Dios, ¿sí? Y levantamos un clamor por muchas cosas, pero realmente nuestro espíritu está pidiendo lo que realmente Dios ha preparado, lo que realmente necesitamos. Hay un espíritu que está clamando dentro nuestro más allá de las palabras que digas, más allá de lo que ores, más allá de lo que pidas. Por eso es necesario desechar nuestra fe para vivir en la fe del Hijo de Dios. Porque la fe del Hijo de Dios no tiene imposibles. La fe del Hijo de Dios pide lo que le conviene. La fe del Hijo de Dios ha renunciado a su voluntad a pesar de poder hacerlo para que sea hecho lo de Dios y en el tiempo de Dios. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que Él todo lo hizo perfecto. ¿Sí? ¿Cuántos conocen este texto? Dios todo lo hizo perfecto en su tiempo. Si yo quiero vivir lo de Dios fuera de tiempo, y no va a ser perfecto. A mí me ha pasado cientos de veces. Y esto lo he hablado mucho pastoralmente. Yo veo y sé lo que tengo que hacer, pero Dios no me dice cómo. Muchas veces pastoralmente. Dios no me dice cómo ni cuándo. Y le digo la verdad, es un dolor. Porque sé lo que hay que hacer, pero no sé ni cómo ni cuándo. ¿Por qué? Porque el cómo y el cuándo será impulsado a hacerlo en el momento que tenga que hacerlo si estoy guiado por el Espíritu y no guiado por emociones. Para que oremos como conviene y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con palabras que no podemos entender. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. El que mira, pesa y conoce los corazones, cumple lo que el Espíritu está pidiendo, lo que la vida que nos habita está pidiendo. Dice, porque intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu no pide lo que quiero, el Espíritu pide conforme a la voluntad de Dios. Más adelante el 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ahí podríamos decir lo bueno y lo malo, esto sé que usted lo sabe mejor que yo. Todas las cosas, a los que aman a Dios. ¿Quiénes aman a Dios? ¿Los que dicen amar a Dios? No. Esto lo tenemos que entender. Yo puedo decir mucho amar a Dios. La palabra me dice que cómo puedo amar a Dios que no lo veo si no amo a mi hermano que lo veo. Un poco no. El amor comienza por amar a las personas que están alrededor nuestro. A pesar de todo. ¿Sí? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Amar a Dios es hacer su voluntad, no es decir que lo quiero. Amar a Dios es hacer su voluntad y no la mía. Es vivir a través de la fe del Hijo de Dios y ya no más en la mía.
Dice, es decir, a los que son llamados conforme nuevamente a su propósito. Dios no firmó un contrato para protegerme, ni para proveerme, ni para cuidarme. Todo lo cuidado, todo lo que no se pierde, todo lo que no pasa necesidad, está en el propósito de Dios. Dios cuida su propósito. Si nosotros estamos en ese propósito, en esa voluntad, seremos cuidados, indirectamente. Pero no porque Dios tiene una intención de cuidado, sino porque Él cuida su propósito y a los que están en su propósito. Porque a los que conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Nuevamente, a los que preparó, a los que predestinó, los predestinó para ser como el Hijo. No para ser, ¿sí?, una copia del Hijo. No para hacer algo bueno. No para aquellos que hacen su voluntad aunque parezca buena. Es para aquellos que han muerto a su realidad para vivir en la realidad del Hijo de Dios. Dice, a los que predestinó también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Dice el 31. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestro? ¿Cómo estoy? ¿Cómo Dios está en mi favor? Si vivo como el Hijo. Si vivo para hacer su voluntad. No hay otra manera de que Dios esté a mi favor o que yo esté en la dirección de Dios. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Todas las cosas. Jesús dijo, no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a beber. De estas cosas se preocupan los que no conocen a Dios. Ustedes busquen el reino de Dios. Cuando oramos desde el Hijo, oramos con su autoridad. Cuando estoy en la fe del Hijo de Dios, cuando muero a mi fe, como dice Gálatas, para vivir en la fe del Hijo de Dios, hay autoridad. Porque dejo de pedir como me conviene y de hacer lo que me conviene o lo que me parece, sino que estoy comprometido con lo que Dios va a hacer. El problema cuando lo de Dios parece incierto es porque sigo poniendo los ojos en las cosas de la tierra. Es cuando todavía sigo pensando que lo mío es mejor que lo de Dios. ¿Y sabe qué? En esta reunión dijimos que íbamos a pedir como a Dios le conviene. Iban a ser 2 días para orar al Señor, para clamar a Dios. ¿Sí? Sé que cada uno de nosotros tenemos motivos de oración. ¿Sí? Y sería bueno, tenemos un grupo de intercesión los días lunes que se junta a orar, pero no a orar ya desde lo que quieren o de lo que queremos como iglesia, sino para orar como le conviene a la iglesia y a los santos. Por eso sería interesante que volvamos a orar, pero como nos conviene. Que podamos por propia voluntad renunciar a mi fe para vivir en la fe del Hijo de Dios, porque en la fe del Hijo de Dios hay autoridad. La palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. Mi querido hermano, Dios ha diseñado todo perfecto en su tiempo. Por eso también tenemos que ser entendidos, como dice la palabra, en los tiempos. Yo le voy a pedir que se ponga de pie y quiero que en este tiempo le voy a pedir a los pastores que me ayuden a orar, que usted empiece a orar y decir, Señor, yo quiero orar como me conviene. Yo quiero orar como le conviene a mi familia. Y sé que muchos están atravesando quizás por momentos difíciles, por enfermedad, por prueba, por dificultad muchas veces. ¿Sí? Clamamos por nuestros hijos. Hoy hablaba con una mamá que me decía, no sé qué hacer, no sé si cubrirlos con la sangre, no sé si encerrarlos, no sé si pegarles, ya son grandes.
mi querido hermano, tenemos que empezar a orar y descansar en la fe del Hijo de Dios. Descansar en lo que Dios ha preparado. Y esto no es un llamado al conformismo, sino a entender que lo que Dios ha diseñado es mejor que lo nuestro. A veces vamos a un médico como le pasó a alguien que muy cercano que fue y le dijo, no, mira, cuando vengas no esperes ver algo, esto va a estar tranquilo, pero no esperes ver que esto desaparece. Esa es la voluntad de un hombre y es la realidad, es la experiencia. Pero cuando vivimos en la fe del Hijo de Dios, no hay imposibles. Cuando vivimos en la fe del Hijo de Dios, tranquilamente podemos decir, Señor, yo sé que esta enfermedad, ¿sí?, fue resuelta en la cruz. No será resuelta. Esta enfermedad fue resuelta en la cruz. Que este conflicto que estamos viviendo ya fue resuelto en la cruz. Que mi vida está preservada y contenida en ti. Entonces nuestra mente y nuestro corazón debe cambiar para vivir en esa realidad. En la realidad del Hijo de Dios. En una realidad donde no hay imposibles. En una realidad donde veo que lo mío, si mi fe es grande, obtendré un milagro, y si mi fe es pequeña, seguiré participando hasta la próxima. Pero si vivimos en la fe del Hijo de Dios, no hay imposibles. Por eso te pido que hoy pases adelante y puedas tener este anhelo. Señor, yo quiero desechar mi fe. Es fuerte lo que le digo, pero entendamos lo que estamos diciendo. Señor, yo quiero desechar mi fe imperfecta. Mi fe que hoy fui al médico con el deseo de que me diga que estoy sano. Y el médico me dijo, no, mirá, esto lo podemos ver. Y ya mi fe decreció. Y me amargó. Sino que podamos vivir en la fe del Hijo de Dios. Una fe inconmovible. La misma fe en el Hijo de Dios que cuando estaba de cara a la cruz le dijo al Padre, pasa de mí esta copa. ¿Y sabe qué? Nosotros con ojos humanos hemos dicho, Jesús tuvo miedo. Qué equivocado estaba. Jesús no tuvo miedo, Jesús decía, pasa de mí este momento, es necesario atravesar por esto. Es necesario ir a esa cruz. Estaba apurado Jesús, no estaba temeroso. Estaba diciendo, pasemos este trámite. Mi querido hermano, mi querida hermana, los hijos de Dios que viven en la fe del Hijo, oramos como hijos y oramos desde el Hijo, entendiendo que Él tiene todo bajo control, entendiendo que mi fe tiene limitaciones, pero la fe del Hijo de Dios hace todo lo de Dios posible. Por eso, mi hermano, te digo, cuando desechamos nuestra fe, mi fe un día está arriba, otro día está abajo, otro día es mucho, otro día es poco, pero la fe del Hijo de Dios es perfecta. La fe del Hijo de Dios es lo que lo impulsó a atravesar esa cruz, a vivir eso que era eterno como un tema temporal. Dijo, Señor, es necesario. Dice que cuando se acercó el tiempo de la cruz, dice que endureció su rostro. Hay una versión que dice que hizo lo que tenía que hacer para llegar a ese momento, en el cumplimiento de Dios. Imaginemos si Jesús hubiese visto esa cruz como algo temporal. Hubiese hecho como Jonás, se hubiese ido lejos. Hubiese dicho a los discípulos, ustedes quieren tener Señor para rato, bueno, vayámonos, escapemos de Roma, escapemos del imperio, no nos hagamos crucificar, muchachos. Pero Jesús no tenía una fe humana, por eso no convirtió la piedra en pan y dijo, lo que me llena y lo que me sacia es lo que sale de la boca de Dios. No me sacia lo que entra en mi estómago. A los hijos de Dios no nos sacia lo que tenemos, nos sacia la realidad del Hijo de Dios, porque lo que tenemos llegará.
Al propósito de Dios no le falta nada, mi hermano. Al propósito de Dios no le falta economía, al propósito de Dios no le falta tiempo, al propósito de Dios no le falta salud. Al propósito de Dios no le falta absolutamente nada. A mí me va a faltar todo. Pero si estoy en Dios y estoy en la fe del Hijo de Dios y crucifico mi propia realidad, no hay nada imposible. Por eso en esta noche te pido que digas: Señor, quiero vivir en tu fe. Quiero crucificar mi vida y mi fe para vivir en tu fe y en tu realidad. Una realidad que hace todo posible. Una realidad que vive en la victoria de la cruz. Mi hermana, sé que estás orando por tu esposo y Dios tiene todo bajo control. Viví en paz. Sé que estás orando por tu salud. Sé que los médicos te han dicho: esto es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Sé que muchas veces te acostás con miedo y temor, pero todo lo que está en las manos de Dios, todo lo que está en el propósito de Dios, no corre riesgo. Señor, queremos vivir en tu realidad. Queremos vivir para hacer tu voluntad. Queremos vivir en tu realidad. Una realidad que hace que los cuerpos sanen. Una realidad que hace que las familias sanen. Una realidad que hace que las mentes sanen. Que no hay nada imposible para Dios. Porque cuando Dios nos llamó a reconciliarlo todo, porque es el ministerio que tenemos, nos está hablando de la familia, de los matrimonios, de los hijos. Nos está hablando de la economía. Nos está hablando del cuerpo. Reconciliar el cuerpo con lo de Dios. Reconciliar la mente con lo de Dios. No hay límites. Mi fe tiene límites. Mi fe tiene un tope. Mi fe es grande y es chica. Pero la fe del Hijo de Dios no tiene imperfección. La fe del Hijo de Dios, estamos llamados a tener su fe, no a imitar su fe. Yo quiero tu Estamos llamados a tener su fe, la fe del Hijo de Dios, una fe que ha vencido al mundo, una realidad que ha vencido al mundo. En mi pecho, Señor, te damos gracias. Clamamos a ti. Señor, clamamos por aquellos que están enfermos, aquellos que han pedido por familiares que están pasando por enfermedad. Padre, proclamamos tu realidad, proclamamos tu sanidad. Toda enfermedad está fuera del propósito de Dios. Hoy confiamos en ti, no por nuestros méritos, no por nuestra realidad, no porque tenemos una fe grande o chica, sino que estamos en tu fe, en una fe que entiende que todo será en el tiempo correcto. Aleluya, Señor. Proclamamos tu realidad, proclamamos tu bien, renunciamos a hacer las cosas a nuestra manera, porque haciendo las cosas a nuestra manera, la familia no va a sanar. Podemos poner parches en el cuerpo y en la mente. Nuestra fe será derrumbada muchas veces, pero la fe del Hijo de Dios es inconmovible, como la realidad de Dios, como el gobierno de Dios, como la autoridad de Dios. Pedimos en su autoridad. Aleluya. Tu corazón en mi pecho. Gloria a ti.